RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, retornamos a Enlace Regional. A esta hora vamos a contactarnos y agradecer la participación del ingeniero Richard Arce Cáceres, ex congresista de la República. Ingeniero, muchas gracias por este contacto con RCR. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un gusto poder dialogar con ustedes y sé que se llega a nivel nacional y eso es muy importante. Nos escuchan también en mi región, en Apurímac. Qué bueno, ingeniero, muchas gracias. Bien, queremos su apreciación porque ya hemos conocido pues esta liberación de Antauro Humala que se ha dado este último fin de semana, pero analizar un poco del tema político, ¿no? Ya lo dejamos para los juristas, los conocedores en lo que puede suceder en el campo de la justicia, si es dable o no, pero si revisamos esta liberación por rendición de pena, ingeniero, podría complicar más la crisis política en que vivimos porque podemos acotar los recientes llamados a la movilización que hizo el Premier. ¿Esto complicaría en algo, usted cree, la situación de crisis política en el país? Por el carácter disruptivo que tiene Antauro Humala, su posición beligerante y su discurso hasta violento, evidentemente que abona a un escenario de confrontación. Mi lectura es que desde Palacio de Gobierno están en una estrategia de agudizar las contradicciones, ¿no? Para eso ponen en práctica la estrategia marxista de la lucha de clases, por eso nos confrontan, pretenden confrontarnos entre peruanos, hablando de limeños contra provincianos, pobres contra ricos, blancos contra cobrizos, cuando más bien la responsabilidad de cualquier autoridad es integrar una nación, buscar la unidad, ¿no? Ahora bien, seamos muy objetivos. En el caso de Antauro Humala, él se ha acogido a una especie de beneficio penitenciario que es la redención de pena, ¿no? Que es el intercambio de días de trabajo, de estudio, por días de libertad, por la gravedad de los delitos que ha cometido, y ahí hay dos delitos determinantes, como es el tema de secuestro y rebelión. También ha sido sentenciado por homicidio simple, por sustracción de armas y daños agravados, en este caso a los bienes públicos. Se le ha considerado 7 días de estudio, trabajo por un día de libertad, ¿no? Entonces, sumando, lo que tengo la información es que son 3.667 días que ha buscado le rediman, y eso significa más o menos 1 año y 7 meses que le correspondería, haciendo la proporción, con todas las modificaciones que ha habido durante estos 19 años que ha estado en cárcel, ¿no? Porque normalmente él debió haber salido todavía el 3 de enero de 2024. Claro. Pero no salió en julio. Ese detalle es muy interesante porque haciendo ese cálculo debió haber salido en julio y sale ahora en agosto en un escenario donde en esta semana se va a ver y se va a vislumbrar a nivel nacional con la acusación fiscal de la hija cuñada del presidente de cuál es el grado de la componente y la corrupción que hay en Palacio. En política no hay casualidades, definitivamente que han tenido participación. Recuerda bien que el INPE es una dependencia del Ministerio de Justicia, y en el Ministerio de Justicia está Félix Chero, ¿no? Uno de los más auspiciosos defensores irracionales que tiene como ministro el presidente Pedro Castillo. Así es, y por eso que la presidenta del Congreso de la República, hoy escuchábamos hablar en declaraciones, precisar que se podría revisar esta excarcelación de Antauro Humala, porque ha dicho también que en política nada es casualidad y por ello se estaría citando al ministro de Justicia al Congreso de la República. ¿Se podría revisar una excarcelación? ¿Es congresista, usted cree? A ver, yo quisiera ser lo más objetivo posible. Yo tengo un antagonismo con lo que ha representado Antauro Humala porque soy andahuaylino, yo fui testigo ocular de lo que significó esa madrugada del 1 de enero del año 2005 y todo lo representó los siguientes días con la confrontación, los muertos y todo. Pero objetivamente, te repito, es un tema estrictamente legal el tema de la redención, ahí no hay mayor discusión. Lo que sí es que deberíamos revisar bien si efectivamente se cumplen los días de trabajo y de estudio, ¿no? Como corresponde, pero cada uno de estos días tienen que ser registrado por las autoridades de la dependencia penitenciaria donde está recluido un interno. Entonces,
esta verificación lo han hecho. Además, le han ayudado a armar el expediente y todo. Entonces, objetivamente, ahí hay algunos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, la pericia psicológica que tenía que haberse tomado como parte del requisito del expediente, según tengo información, no se ha hecho. Entonces, le han dado facilidades respecto a los requisitos, ¿no? Porque sí pagaron el tema de la reparación civil, lo pagó el hermano de los Acuña, ¿no? Tienen plata como cancha, ¿no? Y para generar a estos ambientes son muy buenos, ¿no? Porque son oportunistas políticos, pero definitivamente, o sea, en ese tema legal, yo siento que es una responsabilidad política no seguir construyendo el mito, ¿no? No victimicemos, seamos muy objetivos, de que va a tener injerencia política, lo va a tener, tampoco podemos minimizar y podría y subestimar a Antauro Humala. participar en la política, llamemos como candidato quizás. No solamente como candidato, yo creo que sus opiniones van a tener eco y van a tener respuesta por todo lo que ha representado, porque la narrativa del discurso ya lo ha manifestado. Y él lo que va a decir es que yo injustamente purgué cárcel porque denuncié a un corrupto, a un ladrón como Alejandro Toledo. Y para nuestra triste realidad eso es una gran verdad, ¿no? Pero él tomó las armas. Y en democracia eso no se hace, menos se expone a una población como Andahuaylas, ¿no? Con otros fines. En realidad ellos no querían luchar contra la corrupción, lo que estaban era buscando el caballito de batalla, ¿no? Buscaban la plataforma para lanzar a Ollanta a la presidencia, y lo lograron. Al final Ollanta Humala fue presidente del país y ya sabemos cómo terminó, en corrupción. Entonces es importante, esto sí es clave, que el pueblo peruano no olvide quiénes son los Humala, ¿no? Para mí, Antauro y Ollanta son cocodrilos del mismo pozo. Bien, ahora, lamentablemente estamos envueltos pues en todo este tipo de corrupción. El propio presidente de la República semana a semana se ve envuelto y parece ya en un callejón sin salida ante estas denuncias que podemos ver en los diversos medios de comunicación cada domingo. Ahora se ha precisado que su esposa estaría involucrada también en estos actos, al igual que su cuñada. Es muy crítica la situación del presidente en estos momentos. ¿Usted qué opina, ingeniero Arce? Mira, objetivamente ya se llegó a una situación de evidencias de pruebas, ¿no? Porque durante varias semanas lo que han estado argumentando, sobre todo los allegados, abogados como Benji Espinosa, que utiliza muy bien el discurso leguleyo para poder atarantar al país, porque acá hay cuestiones objetivas, ¿no? Cuando se hace una investigación de esta naturaleza, no vas a encontrar la prueba contundente, ¿no? O sea, la entrega del dinero, la recepción del dinero. No es así como se desarrolla la investigación. Si al propio Fujimori nunca se le ha encontrado un video recibiendo dinero, pero está sentenciado a 25 años, dentro de esas sentencias hay corrupción, justamente por haberle pagado la CTS de Vladimiro Montesinos por 15 millones. Lo objetivo es que hay suficientes evidencias. Acaban de encontrarle en el domicilio de Pedro Castillo sellos de autoridades y gente relacionada con las licitaciones. Su hija cuñada participaba como una especie de operadora que negociaba y contactaba alcaldes y a través del gobierno le firmaban estos decretos de urgencia para canalizar los proyectos, no para servir a su pueblo, no para priorizar las necesidades de su pueblo, sino para que después, utilizando testaferros como son estos hermanos Espino, se ejecuten las obras a cambio de pagos de jugosas coimas. Ahora, estos sellos serían también, entonces se habrían falsificado documentos. Además, o sea, llegan a ese extremo. Fíjate, ya lo ha denunciado la presidenta de esa comisión de licitación, que inclusive le han coaccionado ahí la prueba donde está involucrado el chofer, el que siempre lo acompañaba, el que puso a este homónimo de Hugo Chávez como presidente de Petroperú. Él se ufanó de que él fue el que lo puso en acuerdo con esto de este señor de la Clínica La Luz, otro chotano involucrado en actos de corrupción. O sea, ya se ha destapado la corrupción, el desagüe ha sido abierto, está embarrado el presidente. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, evidentemente la estrategia que lanzan desde Palacio es la victimización, y que están arguyendo que supuestamente son los poderes políticos, y si es cierto, ha habido golpistas, ha habido gente que abonó ese falso discurso del fraude. Pedro Castillo ganó las elecciones, esa es la realidad objetiva, no hay ninguna prueba que diga lo contrario. Y que inclusive hay sectores muy importantes del país que respaldaron y siguen respaldando por
un tema de condescendencia por ser considerado parte de, o sea, cuando yo converso con los ciudadanos de a pie, lo que me dicen, oye, si robó Alan García, si robó Fujimori, Toledo, Ollanta, PPK, Vizcarra, déjenlo robar, pues en otras palabras. Realmente es decepcionante sentir esa expresión porque nos trae a correlación lo que muchas veces se hablaba en provincia respecto a los alcaldes, ¿no? No importa que robe, pero haga obras, ¿no? Una supuesta condescendencia con la corrupción y eso es peligroso como sociedad y por eso es que tenemos que mantenernos firmes y denunciar la corrupción, venga de donde venga, sea de derecha o de izquierda, porque a mí me sorprende que ahora muchos camaradas se queden callados por una especie de simpatía ideológica o porque evidentemente no quieren generarse problemas, ¿no? Pero creo que es una responsabilidad de cualquier ciudadano, de la prensa, de los políticos, decir las cosas como son y expresarlo con la crudeza, a pesar de lo que te puedan después insultar, atacar. Al final, creo que el tiempo nos está dando la razón en nuestra posición crítica a este gobierno. Ahora, ingeniero, como usted lo ha mencionado, esta etapa de victimización que está poniendo como estrategia el presidente de la República, parece que le está dando resultados porque si bien hemos analizado las últimas encuestas, su popularidad iba bajando semana a semana, pero a raíz de esta victimización parece que se ha mantenido, incluso ha subido algunos puntitos. Definitivamente, y guarda correlación con lo que yo te estoy mencionando, por eso es interesante hacer ese análisis. Mira, en nuestro país hay varios Perús que no son reconocidos. Hay un Perú que vive tradicionalmente excluido, postergado, relegado, que sienten que el Estado no está presente, donde la cobertura de los servicios básicos, elementales que le corresponde a todo ciudadano, porque todos somos iguales ante el Estado, ante la nación, no llega y genera frustración, cólera, rabia. Y son estos sectores que buscaban la reivindicación y se entendía que Pedro Castillo representaba a esos sectores por ser parte de esos espacios. Entonces ahí viene la doble traición, ¿no? Porque llegó con un discurso de reivindicación, enarbolando banderas determinantes de justicia social, y llega al poder y no hace nada de estos cambios estructurales que requiere nuestro país para poder unir, para construir la nación, sino se involucra en actos de corrupción. Ahí está Zarratea, pues. ¿Por qué despachaba en Zarratea? Ahora vamos dándonos cuenta, ¿no? Porque tenía gabinetes en la sombra, tenía asesores en la sombra que traficaban y negociaban con los proyectos de licitación y vaya a saber Dios con qué otros negociados, aparte de el tema de los ascensos de la policía, de las Fuerzas Armadas. Estamos ante un caso nunca visto en nuestro país por estos actos de corrupción, que no en sí, sino por el tiempo, ingeniero, que se ha dado en casi un poco más de un año, estos involucramientos que tiene el presidente de la República con sus allegados, sus familiares, su propia esposa, su cuñada y sus sobrinos. Y lo más lamentable de esta historia es que tenemos a un Congreso cómplice, ¿no? Porque no abona, no ayuda, no trabaja, ha abdicado en su rol de fiscalización y control político, y ante tanta orfandad uno esperaba que el Congreso pueda ser el contrapeso y al contrario, el Congreso es peor. Ahí están los niños, las niñas, están los congresistas topos, hay un violador en el Congreso en este momento, un investigado que estaba con prisión domiciliaria, ahora es presidente de la Comisión de Presupuestos, o sea, ahora la fiscal de la Nación, la presidenta del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional va a ir a agacharse a pedirle presupuesto a un presunto miembro de una organización criminal denominada los gángsters de la política, me refiero a Luna Gálvez, ¿no? A ese nivel degradante estamos, ¿no? Entonces, estamos en una situación crítica y muy complicada porque hay una orfandad y hay una ausencia, una crisis de valores, de principios, de necesidad de querer cambiar esto, ¿no? Por eso veo como única salida es el adelanto de elecciones, no veo otra alternativa frente a toda esta circunstancia que estamos viviendo. Así es, ingeniero, adelanto de las elecciones, vamos a esperar qué es lo que sucede y seguramente las investigaciones van a continuar y van a seguir saliendo cosas que perjudica a todos los peruanos, hay que decirlo así claramente, venga de donde venga. Muchas gracias, ingeniero Richard Arce, por esta participación aquí en RCR, muy amable.
No, agradecerte a ti por la oportunidad, reiterar el compromiso que tenemos, creo que es muy importante. Más allá del tema ideológico, tenemos que luchar contra la corrupción y hay que decir la verdad. Yo sé que es peligroso, no hay más subversivo que decir la verdad y la historia creo que nos puede atestiguar y en este caso hay corrupción en el gobierno. Duele, porque de alguna manera hemos respaldado esta propuesta porque jamás íbamos a votar por el fujimorismo, por todo lo que ha representado, pero vemos con frustración que esos males que tanto hemos criticado ahora se personifican en un supuesto gobierno de izquierda, ¿no? Que es una traición en realidad para todo un país. Hay que continuar en la lucha. Muchas gracias, ingeniero. Un abrazo. Un saludo fraterno para todo el país. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hemos estado con el ingeniero Richard Arce Cáceres, ex congresista de la República. RCR, la red que comunica y une al Perú.